Cuando un piloto va a hacer un viaje, prepara un plan de vuelo primero. En ese plan de vuelo, entre otras cosas, prevé el kilometraje a recorrer, pistas y lugares donde podrá abastecerse de combustible, así como las condiciones atmosféricas, etc. Nosotros también hemos determinado incursionar a través de toda la Biblia en diversos estudios. Así que, si queremos viajar con expectativas de éxito, debemos tomar en cuenta una orientación básica acerca de la Biblia. Y a eso precisamente este curso, Conociendo su Biblia. Le va a parecer demasiado sencillo y elemental, pero una vez que lo haya tomado, apreciará su utilidad. Así pues, nos disponemos a estudiar con el profesor Eduardo Abbott. Con gusto estamos para estudiar una vez más tocante a la palabra de Dios. Vamos a orar para empezar esta clase. Bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos das de estudiar tocante a este libro que tú nos has dado, este libro que ha traído salvación a nuestras almas. Y te ruego, Señor, que esta hora sea de provecho, ayudando a estos hermanos que tienen tanto interés en tu palabra y en este libro, que de veras aprenden a amar este libro más que nunca. Por favor, Señor, bendice y te daremos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos empezando con esta clase una serie de estudios que hemos puesto por título Conociendo su Biblia. Usted tiene allí en sus manos una Biblia. Pero ¿qué es este libro, la Biblia? Conociendo su Biblia. No solamente lo que enseña leyéndola, pero de veras, ¿qué clase de libro es este libro de la Biblia? En esta primera serie de estudios vamos a estudiar de unos datos bíblicos, unos hechos tocante a lo que es la Biblia. La Biblia, este libro sagrado, es un libro singular en toda la literatura humana. Muchos la toman solamente por literatura y como quiera entre la literatura humana es un libro singular. No pueden tratar de la Biblia de la misma forma que cualquier otra literatura. Hay clases que dan en las escuelas y se titulan estas clases La Biblia como literatura. El mero título de la clase quiere decir que la Biblia es mucho más que literatura y quieren limitar su discusión en esas clases tocante a este libro nada más en el sentido de su literatura. La Biblia es un libro singular. La Biblia no es una mera colección de diferentes formas de literatura, aunque en la Biblia encontramos poesía, historia, códigos de leyes, encontramos drama, encontramos narraciones emocionantes, encontramos cartas, encontramos poesía de amores, encontramos grandes afirmaciones y predicaciones religiosas, encontramos profecías que se cumplen dentro de las mismas páginas de la Biblia. Tenemos muchas diferentes clases de literatura en un solo libro, la Biblia. La Biblia que llamamos a la palabra de Dios. Tampoco
no es la Biblia una mera colección de textos para comprobar ciertas doctrinas. Muchos estudian la Biblia nada más como si fuera una colección de textos. Hay predicadores que predican la Biblia como si fuera nada más un conjunto de textos, y nada más hojeando las hojas y encuentran un cierto texto y dice, pues este es la palabra de Dios. Pero la Biblia es mucho, mucho más de una mera colección de textos. En realidad, a pesar de su forma de una colección de documentos escritos a través de muchos, muchos siglos, por muchos, muchos diferentes escritores, a pesar de todo esto, la Biblia es un solo libro. Es un solo libro. La Biblia tiene un principio. En el principio, Dios creó. Y al fin de la Biblia tiene su conclusión, la nueva creación y la eternidad más allá. Desde el principio de la creación hasta la culminación de este siglo de la creación y para siglos más allá, tenemos esta historia. Empieza naturalmente y se termina naturalmente. Digo, en el sentido de literatura, en sentido de un solo libro. A pesar de que fue escrito a través de siglos y de diferentes partes del mundo, diferentes clases de hombres, escritores, es un solo libro. Tiene un solo tema sobresaliente. Tiene un personaje central en toda la Biblia. Tiene principio, tiene desarrollo, tiene culminación. Así es que la Biblia es un solo libro, un libro verdadero, un libro singular entre la literatura humana. Aquí en estos entonces, tratar de no tanto enseñanzas en otras clases, estos vienen en las predicaciones y casi todo nuestro estudio que ver con las enseñanzas de las Escrituras, pero lo que queremos ver es algo de la maravilla de este libro que tenemos en nuestras manos que se llama la Biblia. Entonces, vamos a empezar aquí en su guía de estudio, Romano número 1, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Hay cosas que podemos decir que de veras es la Biblia. En primer lugar, es el registro de lo que Dios ha dicho. Es el registro de lo que Dios ha dicho a los hombres. En este sentido, entonces, es la palabra de Dios. La palabra de Dios habló. Dios a través de la historia, dentro de la historia, Dios ha hablado a los hombres y la Biblia es el registro de lo que Dios ha dicho. También es el registro de lo que Dios dice. De lo que Dios dice. La B mayúscula. Es el registro de lo que Dios dice actualmente a los hombres. Esta es la gran maravilla, una de las grandes maravillas de este libro, que es la Biblia. Dios ha hablado a los hombres, pero cuando leemos este libro, Dios nos habla a nosotros. Es una maravilla, pero es cierto. ¿Cuántos no han escuchado la misma voz de Dios leyendo estas páginas?
leyendo lo que Dios ha dicho a los hombres en siglos pasados, pero son palabras que tocan a nosotros mismos en el momento donde estamos. Estamos pasando ahorita unos problemas en nuestro ministerio. En estos días ha sido una maravilla que cualquier sea el crisis, cualquier sea el problema, Dios nos ha llevado a un pasaje de las Escrituras donde tal vez se puede cambiar unos nombres, puede cambiar ciertos detalles, pero además todo el Salmo o todo el capítulo trata exactamente de los detalles de nuestro problema, de lo que está en nuestros corazones, del gran pesar que estamos sintiendo. Es la misma Dios para nosotros que era para estos grandes hombres de Dios en siglos pasados. Entonces la Biblia es el registro de lo que Dios ha dicho, es el registro de lo que Dios dice actualmente a los hombres, y en tercer lugar, la C, es el registro de los tratos de Dios, de los tratos de Dios con los hombres, la manera en que Dios ha tratado con el hombre, la relación entre Dios y el hombre, Dios el creador, el hombre la criatura, Dios santo, el hombre pecador, y todo lo que Dios ha hecho para reconciliar al hombre a sí mismo por medio de un personaje central, el Señor Jesucristo. Este es la Biblia. Es el registro de lo que Dios ha dicho, es el registro de lo que Dios dice actual, de los tratos de Dios a través de la historia con los hombres. Entonces, número 2, ¿qué es el propósito de la Biblia? ¿Por qué existe una Biblia? Dios nos ha dado la Biblia, de esto no tengo ninguna duda. Dios nos ha dado la Biblia para un propósito. Dios nos ha dado la Biblia para que los hombres conozcan, para que los hombres conozcan a Dios y que sepan, y que los hombres sepan lo que Él espera de ellos, lo que Él espera de ellos. Dios ha escrito al hombre para que los hombres conozcan a Dios y para que sepan lo que Dios espera del hombre. Uno de los escritores de las Sagradas Escrituras dijo su propósito en escribir, pero su propósito en escribir de veras tiene que ver con todo lo que está escrito en este libro. Abren su Biblia allí en San Juan capítulo 20. En San Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Y también hizo Jesús, San Juan 20, versículos 30 y 31. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas. Lo que Juan ha escrito de las grandes señales de Cristo cuando Él estuvo en la tierra, estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y en un sentido verdadero,
todo lo que viene en la Biblia tiene este propósito, para que los hombres conozcan a Dios por medio de Jesucristo, que creen en Cristo. Este es lo que Dios espera de ellos, y creyendo que tengan la vida eterna, que tengan la salvación en su nombre. La Biblia. ¿Qué significa, en tercer lugar, Romano número 3, qué significa el nombre Biblia? ¿Qué significa esta palabra Biblia? Biblia, que es el nombre que tenemos por este libro, a veces se llama la Santa Biblia, la Sagrada Biblia, pero es la Biblia. Y esta palabra Biblia, en español, viene del griego biblión. Es palabra griega que significa librito, librito. Y este librito ha llevado este nombre. Ese nombre se usaba por el año 400 antes de Jesucristo, refiriéndose a las escrituras que existían hasta entonces, las escrituras del Antiguo Testamento, la Biblia. Pero no fue usado comúnmente hasta unos 1200 años después de Jesucristo. Biblia. Otros nombres que se han usado para la Biblia antes de llamarla Biblia, la designación más común quizás era las Escrituras. Esto viene en la página 2. Anteriormente la designación común por la Biblia era las Escrituras. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y desde la niñez ha sabido, dice Pablo a Timoteo, las sagradas Escrituras. Las Escrituras, o aquí se llaman las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras. San Juan capítulo 10 y el versículo 35. San Juan capítulo 10 y el versículo 35. Aquí está hablando de una cierta idea de la ley, de las Escrituras, y dice, y la segunda parte del versículo, y la Escritura no puede ser quebrantada. La Escritura o las Escrituras. Las Escrituras, o sean las Sagradas Escrituras o los escritos divinos, este es lo que se llamaban. Otros términos bíblicos designando la Biblia son, número 1, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Podemos ponerlo aquí, la palabra de Dios. La palabra de Dios. También se llama la ley de Dios. Y también se llama las palabras de Dios. La palabra de Dios, número 1. Número 2, la ley de Dios. Y número 3, las palabras de Dios. Una palabra diferente en el griego que tiene idea de oráculos. Las palabras de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 2. Romanos capítulo 3 y el versículo 2. Dice, mucho, bueno, versículo 1, ¿qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que
la palabra de Dios les ha sido confiada. Era por medio de los judíos que tenemos la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? Pues las Escrituras, estos sagrados escritos. La palabra de Dios. Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículo 38. Hechos 7, 38. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sina o Sinaí, y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos las palabras, y las palabras, los oráculos, los escritos sagrados, las palabras. Hebreos 5:12, Hebreos 5:12, es la palabra logía en el griego. Hebreos capítulo 5 y el versículo 12. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Aquí no dice la palabra de Dios, es otra palabra, que las palabras sagradas de Dios, los oráculos de Dios, las palabras por medio de las cuales Dios habla al hombre. Y 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras, los oráculos de Dios, las palabras por las cuales Dios habla. Estos son términos que designan lo que ya hoy en día comúnmente llamamos la Biblia. La Biblia. Entonces, tenemos en nuestras manos este gran libro, la Biblia. La Biblia se ha formado a través de muchos siglos. Y en diferentes siglos ha tenido diferentes designaciones, pero siempre se refiere a las mismas palabras, las mismas cosas que se nos dan en nuestro libro que llamamos la Biblia. Es un librito, biblión, es un librito a la comparación quizás con grandes tomos que se han escrito a través de los siglos en mi propia biblioteca. Yo tengo series de tomos de libro tras libro de una misma serie que es demasiado, que no puede llevar en un solo tomo. Libros grandes, entonces en este sentido, se puede llamar librito, biblión, pero también este libro, aunque sea pequeño, ha tenido más influencia en este mundo que cualquier otro librito o libro grande. También la Biblia a veces, hoy en día, se conoce como el libro de libros. En este término lleva dos diferentes significados. Libro de libros, pues libro sobre todo libro, pues todo cristiano lo cree. Y esto es lo que estamos dando a entender, libro de libros. Pero también se toma porque es un libro compuesto de libros. Pero como dije al principio de esta clase, no es solamente una mera colección que se han agregado uno por uno, pero en la forma que los tenemos en nuestra Biblia hoy en día hay orden. Hay orden desde los principios de la creación en Génesis.
una historia se va desarrollando a través de Éxodo y Levítico y Números y Deuteronomio y luego Josué y Jueces y Ruth y hasta el fin de Esther. Libros históricos, una sola historia. Y luego se ve que empieza a hablar de otras cosas. Pero desde Génesis hasta Esther tenemos la historia del pueblo de Dios. Los judíos, el pueblo que Dios escogió. Y entonces empezando con Job y Salmos y Proverbios, Eclesiastés, Cantares, tenemos una colección de la literatura que estos judíos tomaban para su filosofía, para su canto, para expresar sus sentimientos, sus dolores, poesía. Era la poesía de este mismo pueblo que viene su historia desarrollado desde Génesis hasta Esther. Y luego, después de Cantares, tenemos grandes libros de los hombres de Dios enviados a este mismo pueblo. Tenemos su historia desde Génesis hasta Esther. Y luego tenemos el mensaje de Dios a este pueblo desde Isaías hasta Malaquías. Y luego, esto todo forma la primera parte de la Biblia. Y luego tenemos la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Y allí se empieza a desarrollar toda la historia que fue anticipado en todo el Antiguo Testamento, la venida de Cristo. Y tenemos la historia de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ahí lo tiene desde un punto de vista en Mateo, y luego de otro punto de vista en Marcos, y luego de otro punto de vista en Lucas, y luego de otro punto de vista en Juan. Este personaje central, anticipado a través del Antiguo Testamento, y ya allí en el Nuevo Testamento, ahí está. Y luego, cuando Jesús sale, Él deja un mandato. Y tenemos el desarrollo de este mandato en el libro de los Hechos, el desarrollo de la fundación de la iglesia de Cristo aquí en este mundo. Y luego siguen las epístolas. En las epístolas, desde Romanos hasta a Judas, tenemos las enseñanzas, las creencias, el credo de esta institución que tenemos fundado por Cristo y por sus apóstoles en los evangelios y en el libro de los Hechos, y esta es su enseñanza. Y luego tenemos el libro de Apocalipsis, la culminación de todo. Es un solo libro, es libro de libros, es un librito que ha tenido una influencia tremenda en toda la historia humana. Deben de amar este libro, deben de estudiarla, escudriñarla y amarla y reverenciarla a través de toda su vida. Nunca podrá aprender todo lo que se puede aprender de este precioso libro, la Biblia, la palabra, las palabras, las sagradas escrituras, biblión, librito, libro de libros, la Biblia.